Hola, ¿qué tal? Gusto en saludarles. Soy Marco Galicia. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Es un gusto para mí compartir con ustedes este espacio virtual y para quienes están interesados en el tema de análisis de estados financieros, específicamente en el adecuado uso de razones financieras, pues este espacio es para ustedes. Ya sea que estén iniciando en el conocimiento del tema de análisis de estados financieros o bien ya tengan experiencia en el tema y pues quieran refrescar algunos puntos. Este espacio es para ustedes y espero que el contenido de estos videos pues sea de gran utilidad para cada uno. No olvide suscribirse a mi canal para estar al pendiente de publicaciones de contenido que quiero compartir con ustedes y así estará al pendiente. Suscríbase y si tiene alguna duda o comentario respecto al contenido de mis videos, pues déjenlo en los comentarios acá abajo y yo con gusto le responderé. Preparé un documento que es el que quiero compartir con ustedes y es el que me sirve de base para desarrollar este tema y está en este cuadro que contiene, es un mapa de razones, le llamo, y contiene las 31 razones financieras que yo voy a compartir con ustedes y están agrupadas en etiquetas de colores acá a la izquierda, depende de la perspectiva que tenga ese grupo de razones. Este video corresponde al número 20, a la razón de margen neto, que está dentro del grupo de razones que analizan la utilidad operativa de la empresa. Así que pasamos a desarrollarlo. Acá tengo yo una pestaña donde están todas las fórmulas, las 31 fórmulas que hemos ido desarrollando, que estarán en los videos siguientes y está desplegada la de este tema. El número 20, margen neto o margen de utilidad neta, como gusten llamarlos. La, el cálculo de la fórmula como tal es muy práctica. Utilidad neta dividido ventas netas. Las ventas netas, pues en videos previos ya hemos comprendido su cálculo, de dónde proviene. Las utilidades brutas menos descuentos sobre ventas. Pero veamos un poco el cálculo de la utilidad neta para saber cuál es el valor que estamos calculando, cuál es la razón de este margen de utilidad neta. Para ello necesitamos, pues, comprender de dónde obtenemos el valor de utilidad neta. Ir abajo de este archivo y acá. Entonces, esto es lo que hemos trabajado anteriormente. ¿Se recuerdan cuando estábamos calculando el margen de utilidad bruta y el margen de utilidad operativa? Margen de utilidad bruta y margen de utilidad operativa. Sí, para mayor detalle de esto están en el video 18, margen de utilidad bruta, y video 19, margen de utilidad operativa. Muy bien, vamos a dar continuidad con esto. Tenemos ventas netas 1000, costo de ventas 400 y una utilidad bruta. La diferencia entre ventas netas y costo de ventas. Determinamos nuestro margen de utilidad bruta, que es la utilidad bruta dividido las ventas netas. Es la relación que hay entre la utilidad bruta y las ventas netas. Después tenemos los gastos operativos. Estos gastos operativos pues incluyen salarios, depreciaciones, publicidad, etcétera. Para mayor detalle, pues los invito a ver el video, desarrolla el tema margen de utilidad operativa. Muy bien, luego tenemos la utilidad operativa, 450, es utilidad bruta menos los costos menos los gastos operativos. Tenemos la utilidad operativa de 450. El margen de utilidad operativa, la relación que hay entre la utilidad operativa y las ventas netas. Ahora procedemos y continuamos estableciendo pues una estructura básica de un estado de resultados y por lo general, posteriormente tenemos acá otros ingresos y gastos. Posteriormente, bueno, pensamos que otros ingresos y gastos podemos tener 100
Luego también como parte de esta estructura tenemos intereses. Ahora, ¿por qué estos rubros están acá afuera? Aparte de los gastos operativos. Los gastos operativos, decíamos, son aquellos gastos en que incurre la empresa que son necesarios, vitales para llevar el producto o servicio al mercado y satisfacer las necesidades de los clientes. Pero estos otros ingresos y gastos, así como los intereses gastos, no tienen una relación directa con la operativa de la empresa. ¿Sí? Entonces, por eso se colocan por separado. Este valor, acá debemos de calcular una utilidad antes de impuestos. Entonces, tenemos la utilidad antes de impuestos será igual a la utilidad operativa menos otros ingresos y gastos menos los intereses gasto. Tenemos utilidad antes de impuestos 150. Este valor utilidad antes de impuestos es lo que puede llamarse como la base imponible o la base sobre la que se calcula el impuesto, ser impuesto sobre la renta, lo conocemos en algunos países, que es el que pagamos a los gobiernos. Entonces acá coloquemos el cálculo del impuesto, consideremos una tasa de 25% y entonces tomamos la base del impuesto por el porcentaje que corresponde. Tenemos el impuesto por 37.50 para este ejemplo. Ya con ello, después la utilidad antes de impuestos menos el valor de los impuestos, con ello nos queda la utilidad neta. ¿Sí? Utilidad antes de impuestos menos impuestos, pues, tenemos el valor de utilidad neta y este es el valor que nos interesa para el análisis del margen de utilidad neta. Nuestra fórmula dice, el margen de utilidad neta es igual a la utilidad neta dividido las ventas netas. Tenemos nuestro margen de utilidad neta será igual. Ahora, antes de calcular el margen, quiero que comprendan que la utilidad neta entonces equivale a la utilidad que queda de las ventas después de restar los costos, después de restar los gastos, después de restar otros ingresos y gastos, después de restar intereses y gastos y después de restar impuestos. ¿Estamos? Entonces, las ventas menos costos, menos gastos, menos otros ingresos y gastos, menos intereses, gasto, y menos los impuestos, nos da como resultado la utilidad neta. Por lo tanto, el valor que encontremos, que calculemos del margen de utilidad neta de una empresa, equivale al porcentaje que quedará de cada unidad monetaria de ventas que queda a la empresa después de haber restado costos, gastos, otros ingresos y gastos, intereses e impuestos. Entonces, ¿qué porcentaje de cada unidad de monetarias de ventas le queda a la empresa después de deducir esos costos y gastos y otros ingresos y gastos y los impuestos? Para ello, relacionamos la utilidad neta dividido nuestras ventas netas y nos queda un resultado de 11.3. Por cada unidad monetaria de ventas netas queda
un 11.3% después de haber deducido costos, gastos, otros ingresos y gastos, intereses e impuestos. Muy bien. Ahora, ¿esto es bueno o es malo? ¿Sí? Vayamos analizando un poco esta parte. Primero, cuanto mayor sea este valor, pues es mejor. ¿Sí? Esa es una de las premisas. Cuanto mayor sea este valor, pues es mejor. La primera premisa. Ahora, hay que comprender que este valor 11.3 es bueno o es malo dependiendo de la industria, ¿sí? Por ejemplo, un margen de utilidad neta de 1%, pues pudiera incluso, pensamos acá, vamos a poner un margen de utilidad neta de un 1%, pudiera incluso ser eh, común en algún tipo de industria, como una tienda de comestibles, por ejemplo. Pero si tuviéramos un margen de utilidad neta de 10%, pues no sería bueno para una industria o una empresa que comercializa joyas, por ejemplo. Entonces, para responder la pregunta si el margen de utilidad neta es bueno o es malo, depende la industria en la que se encuentre la empresa, el giro de negocio en el que se encuentre la empresa. Vamos a dar otra perspectiva a este ejemplo para que ustedes lo tengan claro. Veamos. Puede ser que vamos a colocar el margen de utilidad neta. El margen utilidad bruta, ¿sí? Y acá margen de utilidad neta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, puede ser que una empresa del giro de negocio, ¿sí? El giro de negocio puede que sea, por ejemplo, el negocio hospitalario, ¿sí? De acuerdo también al país, los datos que estemos tomando de referencia, pero pudiera ser que en un grupo o en un área, el giro de negocio hospitalario pueda tener un margen de utilidad bruta de un 75%, pero pudiera llegar a ser que el margen de utilidad neta sea un 8%. ¿Debido a qué? A que la parte de los gastos operativos, toda esta parte, sea muy alta por las depreciaciones, por los gastos de salarios, etcétera. Entonces, pueda que tenga un margen de utilidad bruta bastante alto, pero sus gastos operativos o bien la parte de intereses, gasto por los financiamientos, etcétera, el apalancamiento, sea bastante alto y termine con un margen de utilidad neta de 8%. Trato de ejemplificar de que pueden haber giros de negocio que tengan márgenes de utilidad bruta bastante alto con un margen de utilidad neta relativamente bajo. Puede ser otro giro, por ejemplo, el de los restaurantes, ¿sí? Que puedan tener un margen de utilidad bruta bastante alto también del 70%, por ejemplo, y que pudieran tener un margen de utilidad neta todavía más alto que el del giro hospitalario. Hacemos un 15%, puede ser otro escenario. Entonces, puede ser que tengan márgenes de utilidad altos, un giro de negocio tenga un margen de utilidad neta bajo y otro pues relativamente un poco más alto. Luego pueden haber otros giros de negocio, por ejemplo, el retail o distribuidores, que pueden llegar a tener márgenes de utilidad bruta relativamente bajos eh, por los costos de las mercaderías, ¿sí? Porque su estructura es diferente y tengan márgenes de utilidad bruta relativamente bajos.
ser un 20% con un margen de utilidad neta del 5%. Pero ¿cuál es la diferencia acá? ¿Por qué pensar que es malo? Entonces un negocio retail que tiene 5% y un hospitalario el 8%. No, pero acá hay otro factor que hay que considerar muy particular de este giro de negocio, y es que se manejan volúmenes de ventas. Entonces, al tener o al alcanzar volúmenes de ventas óptimos, pues estos márgenes de utilidad neta, que parece porcentualmente bajo de un 5%, pues puede ser muy beneficioso para la empresa. Otros tipos de negocios, pensemos algún tipo de servicio que pueda tener igual una utilidad bruta muy similar al del retail que estamos hablando, pero que también tenga una utilidad neta pues todavía más alta, con una rotación de ventas tal vez más baja, no es eh, por cantidades grandes, ¿sí? Las ventas, pero con pocos gastos operativos probablemente relativamente bajos, y eso le pueda permitir tener un margen de utilidad neta más alto comparado con una empresa que tenga el mismo margen de utilidad bruta. Quiero transmitirles acá es de que pueden haber escenarios diferentes donde hay márgenes de utilidad bruta altos, pero pueden tener márgenes de utilidad bastante bajos o un poco más altos, otros con márgenes de utilidad bruta bastante bajos, ¿sí? O medios, pero sus márgenes pueden llegar a ser tan bajos como un 5 o pueden ser más altos como un 12%. Entonces, hay diferentes combinaciones y depende todo del giro de negocio. Con eso, pues trato de explicarles la pregunta de si es bueno o malo un valor de porcentaje de margen de utilidad neta. Todo depende del giro de negocio, y dentro del giro de negocio depende también la forma de gestionar los gastos operativos, el apalancamiento tiene mucho que ver en la parte de los intereses, ¿sí? Y las políticas impositivas, ¿ya? Algún cambio en impuestos o algún cambio en las, en las defensas impositivas, ¿sí? El aprovechamiento de las defensas impositivas puede ser uno de ellos que pueda mejorar o no ser tan bueno aparte de los impuestos para esta empresa. Estas defensas impositivas, pues también se pueden llamar escudos fiscales. Entonces, depende también la utilización de los escudos fiscales para obtener mejores resultados en el cálculo del valor de los impuestos. Y todo eso, pues, afecta el valor a determinar en la utilidad neta y por ende el margen de utilidad neta. Ahora, apliquémoslo a nuestro ejercicio, ¿sí? Ya que comprendimos de dónde provienen los valores, acá en nuestro ejercicio tenemos un estado de resultados consolidado del año 16 al año 20. Ubicamos los valores que vamos a utilizar para nuestro cálculo. Tenemos las ventas netas, que como ven es la estructura, costo de ventas, luego tenemos la utilidad bruta, los gastos operativos, utilidad antes de intereses e impuestos, tenemos intereses, luego tenemos una diferencia, calculamos acá la diferencia y colocamos utilidad antes de impuestos, y también tenemos los impuestos sobre utilidades para tener una utilidad neta. Pero es importante que tengan claro que la utilidad neta es el valor que el porcentaje, cuando calculemos el margen, va a ser el porcentaje que queda de cada unidad monetaria de las ventas después de haber descontado el costo de ventas, los gastos operativos, los intereses y los impuestos. Entonces, vamos a determinar qué porcentaje corresponde a cada unidad monetaria de ventas después de haber descontado todos estos rubros, ¿sí? Y para ello necesitamos relacionarlo con la utilidad neta. Estamos abajo de nuestra
tabla. Acá tenemos ya el margen de utilidad neta, ya he calculado los años 16, 17, 18 y 19, y con ustedes calculo el año 20. Nuestra fórmula, utilidad neta dividido ventas netas. Entonces, vamos acá arriba. La utilidad neta para el año 20 corresponde a 2.791 dividido las ventas netas, que para el año 20 corresponde a 16.471. Muy bien, y tenemos nuestro margen de utilidad neta de un 16.9%. Volvemos a preguntar, ¿esto es bueno o es malo? Primero habrá que analizar el comportamiento histórico de la empresa, acompañado de cuáles han sido las decisiones gerenciales, las estrategias que ha tomado la empresa para administrar los costos, los gastos. Hay que comprender la parte del apalancamiento, etcétera, y podemos ir determinando cuáles han sido los factores que han determinado estos cambios a la baja. Por ejemplo, empezamos el año 16 con un 19%, 17.5 fue un cambio bastante considerable, 17.1, luego a un 16.3, nuevamente tuvo un cambio hacia la baja considerable, y 16.9. No ha logrado superar el monto de 17%, ¿sí? Se ha quedado ahí y no ha logrado llegar al 19%, obviamente, del año 16. Entonces, habrá que comprender cuál ha sido el factor que ha tendido a esta disminución. Debido a que, como vemos, el margen de utilidad bruta se ha mantenido sin cambios considerables. El margen de utilidad operativa ha disminuido un poco, ¿sí? Y puede ser que los gastos operativos o bien los rubros que están en los intereses, en otros gastos e ingresos, o los mismos impuestos estén afectando a que el margen de utilidad neta venga a disminuir. ¿Qué nos puede ayudar también? Un índice de tendencias, ¿se recuerdan? Lo vimos en el video número 3 y en el video 18, en el margen de utilidad bruta, lo aplicamos para tener una perspectiva diferente, para despertar en ustedes esa inquietud. También nos fue bastante útil. Así que pudiera ser que acá necesitemos pues también aplicar un índice de tendencias en el margen de utilidad neta. En el video 3 está ese tema, índice de tendencias. Entonces los invito a verlo para comprender a detalle el cálculo de las tendencias. Muy bien, espero que este contenido haya sido de gran utilidad para ustedes. Suscríbase a mi canal, esté al pendiente de nuevos videos que compartiré con ustedes. Cualquier duda o comentario, por favor, déjela acá. Denle me gusta al video si fue de su agrado y de su valor el contenido de este. Soy Marco Galicia y nos vemos en una próxima.